Y bueno, pues en la sesión de hoy yo lo que voy a mostrar es una parte del programa que está relacionada con el graficador. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, bueno, aquí estáis viendo el contenido del seminario. Todo es sobre Visual Chart 6, ya lo sabéis, hace bastante tiempo que dejamos de impartir seminarios sobre versiones anteriores a la plataforma actual, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si alguien trabaja con una versión anterior, en nuestro canal de YouTube sí que tenéis vídeos de formación hechos con esa versión que os pueden servir de ayuda. En cualquier caso, pues podéis poneros en contacto con soporte y se resuelve cualquier cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, pues como estáis viendo en el visor de contenidos, hoy vamos a hablar del graficador de Visual Chart 6, vamos a ver las características y herramientas que encontramos. Bueno, no todo, porque no nos va a dar tiempo en una hora, pero bueno, sí gran parte. Entonces, como podéis ver, lo que os voy a mostrar es cómo se puede acceder a los gráficos, cómo se realiza la búsqueda de símbolos, cómo podemos registrar un símbolo, porque en ocasiones buscamos valores, cuando vamos a abrir un gráfico, pues tratamos de localizar algún activo en los listados que vienen ya disponibles, digamos, por defecto en el programa y no lo localizamos, ¿vale? Entonces eso no quiere decir que estemos limitados solamente con esos activos que se ven en el listado, ya que nuestros servidores tenemos muchísimos más productos registrados que por defecto pues no los vais a encontrar en la lista, es cuestión de registrarlos nada más. Entonces os voy a explicar cómo se registra un símbolo, que es todo bastante sencillo, ya sabéis que la plataforma es muy intuitiva. Y luego, pues aparte también cómo podemos acceder o visualizar gráficos de símbolos que hemos consultado recientemente, cómo se puede en una misma ventana donde tenemos abierto ya un gráfico, cómo podríamos insertar nuevos gráficos. Insertar me refiero pues a no superponer, que también lo vamos a ver, pero dividir la ventana en dos o en tres, o depende de la serie de datos que vayamos a insertar, ¿vale? Como si en mosaico horizontal, digamos. Como cuando tenemos un gráfico y una batería de indicadores debajo, bueno, pues lo podemos hacer también con lo que es la serie de datos de diferentes cotizaciones, ¿no? De diferentes activos. Entonces, claro, como esto con respecto a Visual Chart 5 cambia, pues vamos a ver cómo se hace esto en Visual Chart 6, cómo podemos insertar en la ventana donde ya hay un gráfico abierto otro gráfico o varios, ¿vale? También cómo se pueden reemplazar o comparar gráficos. Todo esto, ¿vale? Esas opciones de insertar, reemplazar o comparar, ha cambiado el uso del comando, ¿vale? En Visual Chart 5 encontramos los comandos en el propio menú. Sin embargo, en la versión 6 hay que irse al listado de símbolos, ¿vale? Y una vez que tenemos seleccionado un activo, pues vamos a poder utilizar cualquiera de estas opciones, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. Luego también vamos a comentar una serie de herramientas, bueno, de comandos que encontramos en el menú también, dentro del menú gráfico, que es el que se activa cuando tenemos un gráfico abierto. Hay un grupo que se llama, bueno, son los comandos de compresión, donde tenemos posibilidad de cambiar el tipo de compresión. Me refiero a poder actuar, bueno, cambiar, podemos poner gráficos de TIC, gráficos de minutos, de días, semanas, meses, podemos jugar con las unidades de compresión también, cambiar el tipo de representación gráfica y actuar sobre el color de los objetos. De todas formas, en Visual Chart 6 os habréis dado cuenta que recientemente una de las últimas actualizaciones que ha habido del programa, pues hay un menú flotante que aparece en el gráfico cuando pulsamos sobre un objeto, ¿vale? Para que de ese menú podamos acceder a diferentes opciones de configuración. Entonces, esto que vamos a ver del grupo compresión que está dentro del menú gráfico, también lo voy a explicar cómo se puede acceder evidentemente a esas herramientas desde el menú flotante una vez que nosotros nos situamos sobre el gráfico, ¿vale? También vamos a comentar las propiedades de las escalas, tanto la escala de precios como la escala de espacio temporal. Herramientas para hacer zoom, digamos las posibilidades que tenéis para hacer zoom en el gráfico. Vienen en el total del gráfico, digamos, comprimir o expandir toda la serie de datos, o si queremos ampliar una zona del histórico concreta, pues
qué herramientas podemos utilizar. ¿De acuerdo? También vamos a ver en el editor de propiedades, ¿vale? Las opciones de configuración, por un lado, de la ventana, ¿vale? Donde desde ahí, desde las propiedades de la ventana, podemos también cambiar la configuración del inspector de cotizaciones, que el inspector de cotizaciones es esa ventanita que se presenta cuando hacemos doble clic en el gráfico, ¿vale? Que nos muestra los datos de una barra concreta. Bueno, pues podemos cambiar, vamos a ver cómo se cambia la configuración de esa ventanita, lo que es el entorno, la ventana en general y también, evidentemente, de la serie de datos que para actuar sobre las opciones de configuración de lo que es la serie de datos, es decir, la cotización, pues tenemos que pulsar sobre una de las barritas o depende ya del tipo de representación que estemos usando, ¿no? Una vela o una barra. Al pulsar sobre ese objeto, pues en el editor de propiedades van a aparecer todas las opciones de configuración que tenemos para la serie de datos, que son diferentes a cuando nosotros pulsamos sobre el fondo del gráfico, que lo que estamos mostrando son las opciones de configuración de la ventana. ¿Vale? Son propiedades diferentes. Entonces, luego aparte de eso, también vamos a ver cómo se puede exportar un gráfico, bien como imagen o a formato texto, para poder luego tratar esos datos en alguna otra plataforma, por ejemplo, en un libro de Excel. Y las opciones de impresión, que como en cualquier programa, las vamos a encontrar en el menú archivo. Evidentemente, aquí no están todas las opciones, todo lo relacionado con los gráficos. Por ejemplo, aquí no vamos a hablar de la opción de guardar plantillas o las plantillas de análisis técnico o las plantillas que se pueden utilizar para los indicadores o el enlace de colores, ¿no? Que es una herramienta que va en todas las ventanas para poder vincularlas. Entonces, poquito a poco, en próximas sesiones vamos a ir viéndolo todo, ¿vale? Hoy solamente vamos a ver esto, nos vamos a centrar en esto. ¿Mm? Y bueno, pues antes de compartir el programa, lo vamos a ir viendo en este documento para que os hagáis una idea general de lo que vamos a visualizar ahora en la plataforma cuando yo la comparta. Entonces, el primer punto que había comentado, el tema de abrir gráficos, búsqueda de símbolos, registro, consulta de gráficos recientes, bueno, de símbolos recientes, ¿no? Abrir gráficos de forma rápida de los símbolos que más consultamos. Entonces, como estáis viendo en las imágenes, ahí viene un par de ejemplos de cómo podríamos insertar pues, varios gráficos en la misma ventana o superponerlos. Como veis, hay un gráfico con 3 series, ¿vale? A las 3 series se le ha puesto lo que es el formato de gráfico lineal y está representado de forma logarítmica, ¿no? Para que la comparativa sea más clara, porque claro, estamos comparando diferentes tipos de productos. Bien, para la búsqueda de símbolos y para la gestión de todo esto, lo hacemos desde el panel históricos, ¿vale? Que el panel históricos aparece cuando nos vamos al menú abrir, ¿no? Y pulsamos sobre el comando que es para abrir nuevos gráficos. Nos va a aparecer ese panel, ahora lo veréis en el programa, voy a poner una serie de ejemplos de búsqueda de símbolos y para que veáis cómo se registran y dónde van a parar todos esos símbolos que nosotros vamos registrando. Entonces, esto es lo primero que vamos a ver ahora cuando yo comparta el programa. A continuación, bueno, pues como veis, los símbolos recientes, bajo el comando de abrir nuevo gráfico, nos va a aparecer una flechita muy pequeñita. Al pulsar en esa flechita, se va a desplegar, bueno, se va a abrir una ventana con diferentes símbolos. Cada usuario pues tendrá unos símbolos configurados porque eso depende de los productos que nosotros consultemos con más frecuencia. Entonces, es una forma más rápida de graficar esos activos. Veis que en la imagen yo tengo, por ejemplo, Adidas. Son gráficos que yo suelo utilizar, ¿no? Futuro del CAC o el índice del SP o el futuro del DAX. Entonces, si yo quiero abrir en cualquier ventana, ¿vale? En cualquier página de trabajo, uno de esos gráficos, de esos símbolos, pues en lugar de irme al menú de históricos y hacer la búsqueda, directamente me voy aquí a este desplegable, que sé que me van a aparecer porque son símbolos que yo consulto con frecuencia, y desde ahí pues puedo abrir de forma más rápida esos gráficos, ¿vale? Luego, los símbolos que vamos registrando nos van a ir apareciendo en ese panel, en la parte inferior, que aparece, hay una estrellita amarilla y pone mis históricos, como estáis viendo en la imagen. Bueno, pues cada símbolo que nosotros
busquemos en el servidor, que eso se hace con la lupa, ahora lo vais a ver, la lupita que hay en la cabecera de la ventana de históricos. Pues cuando pulsamos en esa lupa nos busca en el servidor todos los símbolos que contienen, digamos las coincidencias, ¿no? Que contiene esa cadena de caracteres que hemos introducido. Y una vez que nosotros registramos un símbolo, va a parar a ese listado que se llama mis históricos. ¿Vale? Luego ya si necesitamos eliminar o crear, que luego nosotros podemos gestionar ahí los símbolos, ¿vale? Si tenemos que hacer limpieza, pues más que los vamos suprimiendo y ya está. Más cosas. Luego también vamos a ver lo que había comentado en el menú gráfico. El menú gráfico es el que estáis viendo en esta imagen, que ese siempre va a estar activo cuando tengamos un gráfico seleccionado. Si tenemos un listado de valores, ese menú no nos va a aparecer. Nos aparecerá siempre que nos vayamos a la ventana de un gráfico, ¿vale? Estemos sobre ella y ahí encontramos todos los comandos que nosotros vamos a necesitar cuando trabajamos con gráficos. ¿Vale? Es por simplificar o facilitar el trabajo al usuario, de decir, ahí solamente se va a encontrar exclusivamente los comandos que se usan para gráficos, ¿vale? No van a aparecer comandos que se utilicen para otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, para un listado. No tiene sentido que si tengo una tabla abierta, pues me aparezca ahí la opción de insertar un indicador. Vale, podemos añadir en la cabecera de la tabla el valor de un indicador, es decir, pues como campo extendido, el valor de un indicador, pero entendéis lo que me refiero, ¿no? Que siempre nos van a aparecer los comandos que nosotros podemos utilizar en esa ventana que está activa. Entonces, nos vamos a centrar solamente en un grupo de comandos, no lo vamos a ver todo, ya habrá más seminarios donde veremos estrategias, herramientas de dibujo, etcétera. Hoy solamente en el grupo compresión, que existen 4 o 5 botoncitos ahí o comandos, que es para cambiar el tipo de compresión, la unidad, todo eso, para jugar con todos esos parámetros, podemos hacerlo desde ahí, entonces lo vamos a ver desde ahí o desde el gráfico, ¿vale? Porque como he dicho, en el gráfico se ha añadido un menú flotante que permite pues actuar sobre todos estos elementos sin necesidad de ir a este grupo de comandos. Digamos que es por mostrar las diferentes opciones que hay si queremos cambiar, por ejemplo, el tipo de representación o queremos cambiar la unidad temporal, ¿vale? Bien. Vamos a ver también pues, las propiedades de las escalas, como he dicho antes. Aquí tenéis una serie de imágenes, son gráficos en los que, bueno, pues se han capturado y bueno, se ve el comportamiento, ¿no? De según si arrastramos, en este caso estamos hablando de la escala de espacio de tiempo, ¿no? La espacio temporal. Si pulsamos con el botón izquierdo del ratón o con el derecho, el comportamiento va a ser diferente. Con el izquierdo lo que hacemos es dejar un espacio, ¿vale? Un hueco entre la última barra que está cotizando en ese momento, si lo tenemos en tiempo real, y la escala de precios, ¿vale? Por si queremos hacer proyecciones. Si pulsamos el botón derecho, lo que hacemos es comprimir o expandir el gráfico. Es como si estuviésemos haciendo zoom, ¿vale? Entonces, en la escala de precios, ¿vale? Que son los gráficos que están ya en la parte derecha, apareciendo gráficos uno encima de otro. Bueno, pues ahí las propiedades son también parecidas, ¿no? Si pulsamos el botón derecho o el izquierdo sobre la escala vertical, ¿vale? Según el desplazamiento que hagamos, pues lo que vamos a hacer es o comprimir el gráfico, ¿vale? O expandirlo, es decir, cambiar lo que es el valor de los intervalos de precios en la escala, o también lo que podemos hacer es modificar la cota superior e inferior, digamos, cambiar lo que es la cotización del gráfico, lo que es en lugar de estar ajustada a la pantalla, pues cambiar los rangos de precio superior e inferior. ¿Vale? Ahora lo veréis más claro cuando yo comparta el programa. Luego, propiedades que tenemos en la escala, que todo es configurable, ¿no? Pues, por ejemplo, los gráficos de minutos o en los de TIC, existe una ventanita debajo de la cotización, de lo que es el precio, que nos va a indicar el tiempo que queda para terminar de formarse la barra o la vela. Eso es un campo que a muchos usuarios pues le interesa tenerlo, ¿no? Para saber el tiempo que falta para empezar a formarse otra barra, y hay usuarios que no le interesa ver esa información. Entonces, todo esto pues
se puede configurar si queremos tenerlo activo, si no queremos tenerlo, pues se accede a las opciones de configuración generales del programa y se elimina, ¿vale? En la categoría correspondiente. Luego tenemos otras propiedades en la propia escala. Tenemos para poder ajustar lo que es la escala de precios. En lugar de verla en la parte derecha, que es como viene por defecto, a lo mejor nos interesa tenerla en la parte izquierda. Eso se hace desde el editor de propiedades, pero en cualquier caso, desde aquí, desde la propia escala de precios, también tenemos ahí un botoncito que nos va a permitir hacer eso de forma rápida. Y de la misma manera, pues si queremos pues cambiar el tipo de escala por defecto, los gráficos se representan con escala lineal, pero si nos interesa cambiar la porcentual o logarítmica, lo podemos hacer desde ahí, ¿vale? No obstante, como digo, en el editor de propiedades de la serie de datos vamos a encontrar todas las opciones de configuración. Lo que pasa es que, bueno, aquí se han añadido algunos comandos que se suelen utilizar con mucha frecuencia, entonces es como para agilizar esa tarea, es decir, si solemos cambiar el gráfico de lineal a porcentual, por ejemplo, pues en lugar de tener que estar accediendo cada vez que lo vayamos a hacer al editor de propiedades, es mucho más simple ir a ese botoncito de la escala de precios y cambiarlo desde ahí, ¿no? O incluso también, si nos interesa ver los gráficos en los mercados internacionales, ¿no? Porque en la bolsa española, el tema de los dividendos, de los ajustes en general, en la base de datos para el mercado continuo español se aplica en el servidor a todos los activos. Por lo tanto, cuando se produce alguna operación financiera en algún valor, el histórico se corrige, como sabéis, se aplica ese ajuste al histórico, desde esa fecha hacia atrás cambian los máximos y los mínimos, ¿no? Cambia lo que es el histórico. Entonces, en la bolsa española, cuando se aplica ese ajuste, se aplica en el servidor. Entonces, aunque nosotros actuemos sobre ese botoncito para poder mostrar, activar, desactivar el tema de los ajustes, el mercado continuo siempre van a aparecer ajustados, ¿vale? Digamos, pues por una norma, ¿no? De que se estableció hace ya muchísimo tiempo, imagino porque para la bolsa española está así. Ahora, para otros mercados internacionales, ¿vale? O para los futuros, que también se aplican los ajustes cuando hay cambio de contrato y demás, ahí sí que nosotros podemos, en las propiedades del gráfico, activar o desactivar la opción de que se muestre el gráfico con el ajuste o visualizarlo sin esos ajustes. ¿De acuerdo? Pero para la bolsa española hago hincapié. Ese comando, digamos que no sirve de nada activarlo o desactivarlo porque siempre el gráfico para el mercado continuo español nos va a aparecer con el ajuste aplicado porque está así ya directamente en el servidor y no se puede mostrar sin los ajustes, ¿de acuerdo? Como en el caso de otros mercados, como digo. Luego, ¿qué más cosas? Vamos a ver el zoom, lo he comentado antes. Las posibilidades para hacer zoom, lo más cómodo, el teclado, es decir, podemos utilizar la tecla control y girar la rueda del ratón para hacer zoom en el gráfico, o podemos utilizar esa herramienta que hay en la cabecera de lo que es el programa. En la parte superior derecha encontramos un control de zoom, una barrita con unos porcentajes, ¿no? Entonces podemos mover el botoncito que tenemos para cambiar el zoom del gráfico y ya está. Desde ahí lo podemos hacer. Lo que pasa que es mucho más cómodo, pues pulsar la tecla control, ¿vale? Y con con el ratón giramos la rueda y estamos comprimiendo en un sentido o en otro, ¿no? Según giremos la rueda hacia arriba o hacia abajo, se va a comprimir o se va a expandir el gráfico. Y luego, si queremos hacer zoom en una zona concreta del histórico, bueno, pues tenemos ya en el grupo herramientas, que eso está dentro del menú gráfico, como estáis viendo, tenemos ahí unas lupas, la lupa con el signo más y la lupa con el signo menos, que nos van a permitir pues ampliar o reducir esa zona, ¿vale? Del gráfico. Más cosas. Bueno, luego ya vamos a cambiar y vamos a mostrar
a lo mejor no sigo este orden, ¿no? Cuando comparta el programa, porque claro, evidentemente si accedemos en un momento determinado al editor de propiedades, pues ya lo vais a estar viendo y voy a comentar algunas opciones, ¿no? Pero bueno, es simplemente para que sepáis todo lo que se va a visualizar. Entonces, aquí ya pasamos a la configuración. El cuadro de propiedades, por defecto, está en la parte derecha de la pantalla, que está solapado a la ventana iLive, que es donde es una ventana que contiene diferentes pestañitas. Cada pestañita es un canal de información. Me imagino que lo habréis visto. A lo mejor no consultáis las noticias del programa, pero bueno, no solamente hay noticias, hay un canal, está el canal de la CNMV también, hay un canal de alertas que se genera desde nuestros servidores y nos avisa de diferentes eventos que se vayan produciendo en los mercados a nivel de análisis técnico o chartista, ¿vale? Por ejemplo, pues si en un valor hay demasiada volatilidad o pues la cotización de algún activo ha cruzado un soporte o una resistencia, todo eso hay un canal en el panel iLive, ¿vale? Donde se puede consultar esa información, que no son alertas que configuramos nosotros, sino que se emiten desde nuestros servidores, ¿vale? Y luego también está un panel que son las alertas, que es donde va a ir quedando el histórico de todas las alertas que se van disparando, ¿vale? Pero bueno, que todo eso lo iremos viendo, hoy no vamos a entrar en esa parte porque no forma parte del contenido de hoy. Simplemente era por ampliar un poquito y que sepáis que el editor de propiedades está solapado por defecto a esas otras dos ventanas. Entonces, dependiendo de si pulsamos sobre el fondo de la ventana o sobre las barras, nos van a aparecer unas opciones de configuración u otras. Luego, el tema de exportar el gráfico. Hay otra forma de hacerlo, aparte de esto. Lo que pasa que, bueno, pues como todo, no forman parte del contenido de hoy, ¿vale? Porque se trata de utilizar otro tipo de herramientas. Entonces, nosotros, las herramientas que tenemos dentro del graficador para exportar la información son las que se muestran cuando hacemos clic sobre el gráfico con el botón derecho. Aparece un menú y en ese menú hay una opción que es exportar. Entonces nos da la opción de exportar a formato texto, que lo que se hace es que se genera un documento de texto estándar, ¿vale? Como la imagen que estáis viendo, o exportar como imagen, que lo que se hace es pues lo mismo que cuando nosotros capturamos con la tecla imprimir pantalla, capturamos toda la pantalla de Visual Chat y luego la recortamos con algún editor gráfico para quedarnos solamente con el gráfico, ¿no? Bueno, pues aquí con esa opción lo que hacemos es capturar solo el gráfico, no tenemos que luego estar actuando con ningún editor para recortar o quitar lo que no nos interesa. ¿Vale? Entonces, aparte de esta opción para exportar el gráfico, que digamos forma parte de las opciones del graficador, hay otras herramientas que son las Trading Tools, que como digo, no son del contenido de hoy, entonces no lo vamos a ver, que también nos permitirían trabajar con los datos de Visual Chat, o sea, de Visual Chat desde una plataforma externa, ¿vale? Bueno, opciones de impresión, bueno, pues esto como en cualquier plataforma está en el menú principal, en el menú archivo. Como estáis viendo la imagen, la última opción del menú es impresión, ¿vale? Entonces, si pulsáis ahí, pues tenéis opción de ver vista previa, de configurar la impresión, porque por defecto va a aparecer en formato vertical. Si queréis poner los gráficos en horizontal, bueno, pues lo primero os vais a configuración de impresión, ¿no? Pero bueno, que eso es como cualquier programa, ¿de acuerdo? Son opciones típicas de Windows. Y este es el contenido de la sesión de hoy. Entonces, como habéis visto, centrado en opciones del graficador nada más. No vamos a entrar en intermediación, ni en listado, ni en plantillas, ni nada de eso. Ya iremos viendo eso en otras sesiones. Entonces, voy a compartir el programa. A ver, un momentito. Bien. Bueno. Ya estáis viendo mi pantalla de Visual Chat. Voy a tener la ventana del chat abierta, ¿vale? Que la tengo en otro monitor. Por si tenéis alguna duda, me podéis ir preguntando. No lo he comentado porque, bueno, lo digo siempre, pero me imagino que no es necesario, ya lo sabéis. Hay un chat ahí disponible. Si tenéis alguna duda, me vais preguntando en el chat, que yo a medida que vaya viendo, pues os voy contestando. Y si no, pues al finalizar, yo me vuelvo a leer el contenido del chat por si hay algo que no se le ha dado respuesta y se resuelve, ¿vale? Y si tenéis micrófono, pues
si sois tan amables, no lo abrís durante la sesión, esperáis al finalizar, cuando yo ya haya terminado de la exposición. Y si alguien quiere preguntarme por el micro, me pide la palabra en el chat y yo se la cedo, ¿vale? Porque como estáis viendo, los micros están todos cerrados ahora mismo, solamente está abierto el mío. Bueno, pues entonces, nos vamos a ir primero a una página. Yo no tengo ningún espacio de trabajo abierto. Yo estaba aquí en el Market Monitor, ¿m? Que es un portal financiero que hay integrado dentro de la plataforma. Nos vamos a ir a la página 1, que como digo, yo no tengo ningún espacio de trabajo ahora mismo abierto. Vamos a empezar como si fuera desde cero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me voy a la página 1, a ver, aquí en el menú lo que nos aparece por defecto es archivo, que aquí, bueno, de momento no vamos a entrar, nos vamos a ir al menú abrir. Entonces, en el menú abrir, el segundo comando, ¿veis? Es la opción de nuevo gráfico, que podemos utilizar control G, ¿vale? Si utilizamos control G, que es lo que voy a hacer yo ahora, ¿veis? Se abre el panel de históricos. Entonces, podemos utilizar control G o podemos hacer clic sobre donde pone nuevo gráfico, como estoy pulsando yo, ¿veis? Otra opción, si pulsáis aquí debajo, os van a aparecer lo que yo había comentado, son símbolos que hemos consultado recientemente. Es una forma rápida de volver a cargar esos gráficos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo me acabo de instalar el programa. Este listado se va configurando a medida que nosotros, una vez que nos hemos instalado el programa, vamos abriendo gráficos. Entonces, ahora mismo, supongamos que este listado no lo tuviésemos, ¿no? Porque nos acabamos de instalar el programa. Para abrir un gráfico necesariamente tendría que venirme aquí, a la parte de arriba, donde están las tres barritas. Haciendo clic, voy a fijar el panel. Nos aparece una ventana que es para buscar símbolos. Entonces, hay tres sistemas de búsqueda. Podemos buscar directamente por el nombre o por código. Pues, por ejemplo, si queremos abrir el gráfico del Santander, yo escribo. No hace falta escribir el nombre completo. De hecho, mirad que yo he puesto Santa, nada más, y ya rápidamente me hace el programa una búsqueda dinámica y ha localizado, pues en primer lugar, este es el que a mí me interesa. Si hubiera seguido escribiendo, pues se hubiera quedado solamente con el Santander, ¿no? Bueno, pues una vez que lo tenemos, podemos abrir el gráfico desde aquí, utilizando estas opciones, o simplemente hacer doble clic, que es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Al hacer doble clic, el gráfico se va a abrir con la configuración que yo tenga aquí debajo. Como podéis ver, la configuración que tengo es para que me abra un gráfico de 5 minutos. El histórico lo tengo configurado para que me lo abra pues desde el 14 de marzo. Por defecto, los gráficos se abren con un mes de histórico. Lo que pasa es que yo tengo puesto por defecto para que me lo abra con 90 días. Mirad, esto se hace desde aquí. Archivo, opciones. En la categoría gráficos, ¿veis? Yo tengo limitar a 90 días al cargar un nuevo gráfico intradía. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Que automáticamente, cuando yo voy a abrir un gráfico desde ese panel, un gráfico nuevo, me lo carga con 90 días, a no ser que yo ya, antes de abrir el gráfico, pues le cambie la configuración, ¿no? Que también lo puedo hacer. Bueno, lo vamos a dejar así, le damos a abrir. Bien. Mirad, esto forma parte de la operativa, es porque estoy conectada ahora mismo al simulador de mercado. Entonces, en el programa, pues está por defecto activada la posibilidad de que cuando nosotros nos conectemos a la operativa, si tenemos órdenes activas, posiciones abiertas, en los gráficos se vea reflejada esa información. Entonces, como podéis ver, yo tengo una posición abierta, es solamente un título a modo simbólico, pues lo enviaría pues la semana pasada, el viernes, en alguna sesión o algo pues, para hacer una prueba. Entonces me dejé la posición abierta. De todas formas, como yo me voy a desconectar del simulador, enseguida dejaremos de ver esa información, ¿vale? Entonces, ya habéis visto una forma de abrir gráficos, buscar el símbolo o la descripción en el motor de búsqueda. Podemos buscar por producto, es decir, si se trata de un futuro, supongamos que ahora quiero abrir el gráfico del futuro del DAX, ¿vale? Bueno, pues entonces yo podría hacerlo también desde aquí, ¿vale? Podría escribir aquí el código o el nombre o irme, bueno, no vamos a adelantarnos, vamos a buscar el futuro del DAX siguiendo este otro criterio que es
por productos. Entonces, nos iríamos a futuros, futuro del DAX es un índice, o sea, el subyacente es un índice, entonces nos iríamos aquí y aquí no están todos los futuros que nosotros ofrecemos, ¿vale? Están los más importantes, digamos. Entonces, aquí ya tenemos en este listado y encontramos el futuro del DAX ahí. O sea, directamente desde aquí podríamos abrir el gráfico en diario, intradiario, en la compresión que queramos. Bien, bueno, eso es otra forma de buscar un activo por productos. Y otra manera sería ir directamente al mercado. Pues vamos a suponer que quiero ver la cotización de Amazon. Bueno, pues Amazon cotiza dentro del mercado americano, ¿no? Nos vamos a América del Norte. Imagino que cotiza, creo que cotiza en el Nasdaq, porque tenemos el Nasdaq y el NYSE, digamos mercado de acciones en tiempo real. Entonces, dentro de Estados Unidos, aquí está Nasdaq, aquí está el NYSE. Entonces, vamos a irnos a Nasdaq y aquí lo tenemos. Amazon, como están por orden alfabético, ya lo he localizado. Entonces, ya habéis visto los sistemas de búsqueda que hay. O buscamos por nombre, que sería lo más cómodo, ¿no? Haber tecleado aquí directamente Amazon y lo hubiera localizado sin tener que ir desplegando dentro de América del Norte, Estados Unidos, etcétera. Bueno, más cosas de este panel. Si queremos registrar un símbolo, se utiliza esta lupa, ¿vale? Esta lupa lo que hace es buscar en nuestros servidores. Entonces, mirad que tenemos también ya los CFDs porque dentro de poquito, ya sabéis que Esfera Capital es nuestra agencia de valores y dentro de poquito pues ya vamos a empezar a trabajar con estos productos también. CFDs sobre índices, sobre Forex. El feed de estos productos va a ser el de IB, el de Interactive Brokers. ¿De acuerdo? Ya estamos haciendo pruebas, lo que pasa que evidentemente pues para ofrecer la operativa en esos productos pues se lleva su tiempo el tema de testearlo bien, ¿no? Y de hacer todas las pruebas necesarias para que el sistema vaya todo correctamente. Bien, bueno, pues entonces lo que estaba diciendo, si queremos registrar un activo, porque vamos a suponer, estamos buscando el nombre de una empresa, ahora mismo no caigo, pero así el nombre de algún valor pero simplemente tecleando, por ejemplo, yo pongo TLC, ¿vale? Entonces no me encuentra en el listado que lleva el programa, no me encuentra ningún valor, ningún producto que contenga esa cadena de caracteres. Sin embargo, vamos a buscar en el servidor a ver si hay algo. ¿Veis? En el servidor nos encuentra 3 productos, que son de un mercado X, el mercado 014. Vamos a ver a qué mercado, porque el código que aparece aquí es el mercado en el que cotiza ese activo. Entonces el 014 no sé exactamente, como ha sido algo al azar, ¿vale? Que yo he tecleado. El mercado 14, pues es la bolsa de Suecia, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente pues que sepáis que cuando vayáis a buscar un activo, si tecleáis, por ejemplo, ¿no? Si tecleáis y no encontráis nada, pues pulsáis en la lupita y a ver lo que encontramos en el servidor. ¿De acuerdo? Entonces en el servidor puede ser que esté ese activo, lo que pasa es que por defecto no vaya incorporado en el listado de Visual Chart. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ya registramos un símbolo, va a ir a parar aquí, a mis históricos. ¿Veis? Aquí yo, de hecho, tengo grupos, yo creo carpetas y puedo ir incorporando símbolos que a mí me interesen, ¿no? Para tenerlo todo ordenado, ¿vale? Entonces, todo esto son activos que por defecto los buscamos en el programa y no nos aparecen, pero están disponibles para que podáis consultarlo. Lo que pasa es que hay que hacer la búsqueda en el servidor. Entonces, todos estos símbolos los he estado yo registrando a lo largo del tiempo desde que instalé Visual Chart 6. ¿Vale? Bueno, bien, ahora hemos visto cómo ir abriendo gráficos en ventanas nuevas, pero ¿y si queremos en una ventana ya activa insertar un nuevo gráfico? Por ejemplo, aquí, donde tengo yo el Santander, vamos a suponer que a mí me interesa abrir el gráfico del BBVA, es decir, dividir la ventana en dos, ¿no? Para tener la cotización de los dos gráficos en la misma ventana. Bueno, ya habéis dado, no sé si habéis fijado porque no lo he explicado, pero al pulsar aquí, al hacer doble clic, he maximizado la ventana del Santander. ¿Vale? La maximizo, hago doble clic otra vez y la restauro.
Bien, bueno, pues entonces lo que estaba comentando, si quiero abrir el gráfico del BBVA ahora mismo en esta misma ventana, que es la que tengo seleccionada, pues ¿qué haría? Vamos a buscar el BBVA. BBVA, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, porque si os fijáis, estos son ETFs, aquí es de la TIBEX y realmente el que yo busco es este, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar este comando, utilizaré este, insertar. ¿Veis? Ya tengo la ventana, he dividido la ventana en dos. Tenemos en una ventana dos gráficos, sin embargo, aquí tenemos también dos gráficos, pero están en ventanas diferentes, ¿vale? Que eso ya depende de cómo a nosotros nos interese organizar la información. Bien. Luego, si queremos, pues por ejemplo, superponer, porque yo lo que he hecho ha sido dividir la ventana, pero no he mezclado las escalas. A lo mejor me interesa comparar, vamos a maximizar el futuro del DAX, ¿vale? A lo mejor me interesa comparar el futuro del DAX con el futuro pues, con el bono alemán o con un índice, da igual, ¿no? Si en realidad da igual la serie de datos que cojamos ahora mismo, es para que veáis cómo se hace. Si quiero superponer dos gráficos, haría lo siguiente. En el panel de histórico vamos a buscar el gráfico con el cual lo quiero comparar. Vamos a suponer que es el bono alemán. ¿Mm? El bono alemán tiene el código ED, ¿veis? Yo ya lo he introducido. Y ahora yo puedo darle a comparar. Si le doy a comparar, automáticamente el programa utiliza la escala porcentual, ¿vale? Porque cotizan los niveles de precios, son productos distintos, uno está cotizando a 12.600 y el otro a 165. Entonces, bueno, para que la comparativa sea más clara, se pasa a porcentual. Este es el origen del cálculo porcentual que lo podemos mover, ¿vale? De donde parte el 0%, vamos a suponer que lo ponemos aquí. ¿Veis? Desde aquí partimos para el 0%. Bueno, entonces, ya hemos visto cómo se pueden insertar gráficos en ventanas diferentes, en la misma ventana o superponerlos. Si queremos reemplazar un gráfico por otro, por ejemplo, yo estoy aquí en Amazon y lo quiero reemplazar por la cotización de Microsoft, ¿vale? Bien, hay dos opciones. Lo más cómodo es desde aquí arriba, ¿vale? Nos venimos aquí arriba. Si escribimos Microsoft, enseguida se sustituye un gráfico por el otro. Otra posibilidad, nos venimos a histórico, vamos a buscar ahora Apple, es por ir cambiando, ¿no? de valores. Y aquí le doy a reemplazar y me cambia la cotización. ¿Qué diferencia hay entre una opción u otra? Porque esta opción vale para todo. Si yo tengo una ventana de profundidad, lo puedo cambiar utilizando el símbolo, utilizando esa ventanita, o si tengo un listado de valores. Sin embargo, si es, o sea, utilizando esta opción, esto evidentemente es solo para los gráficos. ¿Vale? Bien. Bueno, nos vamos a centrar ahora en el grupo de comandos compresión y en el menú flotante que aparece en el gráfico, ¿veis? Si queremos actuar sobre el tipo de compresión, la unidad, representación gráfica, colores, lo podemos hacer desde aquí, ¿vale? Desde el menú gráfico o lo podemos hacer desde aquí. El menú flotante aparece siempre que nos situemos en la cabecera de la ventana, ¿vale? Entonces podemos hacerlo desde aquí, que es mucho más práctico, pasarlo a días. El tipo de representación gráfica lo podemos cambiar. Luego, si queremos cambiar la configuración de colores del objeto, pulsando aquí, ¿vale? Nos aparece un menú que afecta a la serie de datos. ¿Veis? Este menú, igual que si inserto una línea de tendencia, pues me aparecerá un menú parecido para cambiar el grosor de la línea, color, etcétera. Entonces, desde aquí, si pulsamos sobre la serie de datos, sobre el elemento, también vamos a poder cambiar la compresión, etcétera. ¿Veis? Que es que tenemos muchas posibilidades. Entonces ya depende de lo que nos resulte más cómodo. A la hora de hacerlo, la opción que mejor nos vaya. ¿Mm? Igual que eso, pues aquí está el editor de propiedades, que lo he comentado antes.
que bueno, el editor de propiedades, si pulsamos sobre la serie de datos, nos va a mostrar unas opciones de configuración y si pulsamos sobre el fondo de la ventana, ¿veis? Ha cambiado. Ahora tenemos otras propiedades diferentes, igual que si nos vamos al pie del gráfico. ¿Veis que ha cambiado? Va cambiando según el objeto que vayamos seleccionando. Bien, bueno, más cosas. Las propiedades de las escalas. Por un lado, tenemos la escala de espacio temporal, que si pulsamos con el botón izquierdo, ¿veis? Estamos desplazando el gráfico y estamos dejando un espacio ahí, un hueco, para hacer proyecciones. Eso es con el botón izquierdo. Si utilizamos el botón derecho y arrastramos, pues vamos haciendo zoom. Realmente es eso lo que estamos haciendo, un zoom en esa zona del gráfico. Esas son las propiedades de la escala cuando actuamos con ella sobre el ratón, ¿no? Porque ya habéis visto que si pulsamos y nos vamos al editor de propiedades, pues podemos cambiar también los colores, la serie, o sea, la fuente, el color, ¿no? Del tamaño de los números. Bueno, todo esto ya lo habéis visto que son las propiedades que tenemos para el pie del gráfico. Lo que no podemos cambiar, muchas veces lo preguntan los usuarios, es el valor de estos intervalos, ¿no? Porque aquí me aparece ahora por horas. Entonces, esto está en función del histórico que tengamos insertado, de la compresión en la que esté el gráfico y del zoom que tengamos aplicado, ¿vale? Según el zoom, pues el valor de los intervalos, como estáis viendo, pues va cambiando, ¿vale? Aquí tenemos el separador por meses. ¿M? Y luego aquí cada 10 días tenemos lo que es la rejilla vertical. Es que ya depende, ¿veis? Ahora he aplicado el zoom, he cambiado las propiedades del zoom y nos va apareciendo por horas. Cada 2 horas aparece una rejilla vertical y el separador va por días, no por meses, como lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? O sea que estos valores que encontramos en el pie del gráfico no los podemos cambiar nosotros manualmente. Eso está en función del tipo de compresión que tengamos, gráfico diario de minutos y el zoom que tengamos aplicado en el gráfico. ¿Vale? Bueno, luego tenemos en las propiedades o sea, en la escala de precios, pues si os fijáis, simplemente haciendo clic aquí en este botoncito, nos aparece para cambiar el tipo de escala. Si queremos ajustar la escala, ahora mismo está en la derecha, si queremos ponerla a la izquierda o ambos lados. Y luego, esto es también para invertir la escala. Le acabo de dar, digamos, la vuelta al gráfico, ¿no? Lo hemos invertido. Bien, pues esas son opciones que tenemos ahí en la propia escala. Luego, si actuamos sobre ella con el botón izquierdo del ratón, ¿veis? Me estoy desplazando hacia arriba, hacia abajo y estamos modificando la cota superior y la cota inferior del gráfico. ¿Veis? Si hago doble clic, lo ajusto de nuevo a la pantalla. Si yo actúo con el botón derecho, veis que estamos como estirando, ¿no? Estamos estirando el gráfico, estamos ampliando el valor de los intervalos, ¿vale? Con el derecho, o sea, lo estoy haciendo con el botón derecho, ¿de acuerdo? Arrastrando hacia arriba o hacia abajo, bueno, lo estamos modificando. Ahora mismo a mí el gráfico, pues como veis, se me ha desvirtuado, yo no estoy viendo nada, que esto suele pasar a veces, ¿no? Que empezamos a actuar sobre, a lo mejor tenemos, aparte del gráfico, pues indicadores insertados y demás, estamos tocando en la escala de precios y a veces se nos desajusta, se nos desvirtúa un poco el gráfico. Entonces, esto para corregirlo rápidamente, simplemente tenemos que hacer doble clic con el botón izquierdo y veis que otra vez se ha ajustado a la pantalla. ¿Vale? Bien, entonces hemos visto las propiedades de las escalas actuando con el ratón sobre ellas. Para hacer zoom, pues lo más cómodo es el teclado, ¿no? La tecla control y giramos la rueda del ratón y vamos a ver, porque esto ahora. Tecla control. Bueno, no, perdona, es que esto se ve que ha cambiado. Si nosotros nos situamos en el gráfico y giramos directamente girando la rueda del ratón,
no hace falta pulsar control, ¿vale? Girando la rueda del ratón se comprime el gráfico. ¿Qué pasa? Que si pulsamos la tecla control lo que hacemos es un desplazamiento. Vale, es que esto ha cambiado, me imagino, en las últimas versiones de la plataforma, porque no está funcionando igual que la última vez del seminario. Entonces, si ahora yo pulso la tecla control y hago lo mismo, giro la rueda del ratón, lo que estoy haciendo es moviéndome en el gráfico hacia la izquierda, ¿lo veis? Que se está desplazando esta barrita de aquí, ¿vale? Bueno, pues si pulsamos solamente la rueda, comprimimos el gráfico o la descomprimimos. Si además de girar la rueda del ratón, pulsamos la tecla control, pues entonces nos estamos desplazando. ¿De acuerdo? Bien. Y otra forma de hacer zoom sería con esto, con este control de zoom que tenemos aquí en la cabecera. ¿Vale? Luego ya si queremos ampliar una zona concreta del gráfico, tendríamos que utilizar estos botoncitos. ¿Veis? La lupita del signo más. Hacemos una zona del gráfico, hacemos un recuadro, soltamos el ratón y acabamos de ampliar esa zona. Si vuelvo a pulsar, vamos a ir ampliando, ¿de acuerdo? Voy ampliando y ahí ya tenemos pues más, se van visualizando menos barras. ¿Que queremos deshacer esto? Pues le vamos dando a menos zoom hasta volver a la situación inicial. ¿Veis? Ya no nos permite pulsar de nuevo en menos zoom porque no hay más posibilidad. ¿Vale? Bueno, eh, en cuanto a las propiedades de lo que es el editor de propiedades, ya estáis viendo que aquí nos aparecen unas opciones de configuración que son las del fondo de la ventana. Desde aquí, si yo hago doble clic, veis que aparece el inspector de cotizaciones, ¿verdad? Bueno, pues desde aquí podríamos cambiar la configuración del inspector o el fondo, simplemente el fondo de la ventana. Le queremos cambiar el color, ¿vale? Todo esto se puede hacer desde aquí. Ahora, si yo quiero cambiar la configuración de las barras, pues tengo que irme a la serie de datos y pulsar sobre la serie de datos. Yo ahora mismo he pulsado sobre la serie de datos de Apple, como veis. Ahora ya sí me aparece para cambiar el color. Vamos a cambiar el color de las velas. Vamos a ponerlo en velas. Vamos a poner velas alcistas bajistas, ¿veis? Activo la opción de sí. Alcistas, bueno, perdona, porque esto si está activado, dibujar con un color único, no nos va a dejar cambiar el color de las velas. Ahora sí. Vamos a ponerlo en azul. Y vamos a ponerlo en rojo para las bajistas, ¿veis? Entonces, ya dependiendo del elemento sobre el que pulsemos, es que hay muchísimas opciones de configuración. No nos da para explicar, ¿vale? No nos da tiempo para explicar una por una, pero bueno, que aquí lo estáis viendo todo. Esto es lo que yo decía. Tenemos opción de mostrar los gráficos con los ajustes o sin los ajustes. Por defecto se muestra todo con los ajustes, pero si queréis quitar esas aplicaciones, pues se pulsa ahí y se desajustan todos estos cambios que se producen en el histórico por operaciones financieras, pues el gráfico os va a aparecer sin esos cambios. ¿Qué sucede? Lo vuelvo a repetir ya por última vez. Para la bolsa española esta opción no sirve, ¿vale? Es decir, en la bolsa española lo activéis o no, os van a aparecer con los ajustes siempre, ¿vale? Por un criterio que se determinó aquí en su, en su tiempo, en su momento. Bien, pues y ya nos queda muy poquito, es solamente comentaros. Si queremos exportar la información, ¿no? A formato texto, está claro que si yo ahora le doy a exportar a formato texto, lo que me va a exportar es solamente el histórico que tengo aquí. Vale, yo tengo desde el 14 de marzo, pero a lo mejor yo quiero exportar a texto pues histórico de principios de año o de 2 años o de 3, ¿vale? Un histórico concreto. Entonces, primero será necesario abrir el gráfico con ese histórico. Es decir, a la hora de abrir el gráfico nosotros primero indicamos como fecha inicial la fecha desde donde queremos obtener ese histórico en formato texto. Entonces, una vez que lo tenemos en pantalla, le damos al botón derecho del ratón a exportar, gráfico a formato texto, vamos a ponerlo, vamos a hacer un ejemplo. Apple, lo vamos a poner en el escritorio
es un archivo en formato texto estándar, ¿vale? Entonces vamos a buscar este gráfico, bueno, y lo voy a compartir para que lo veáis, el archivo que se ha generado. ¿Veis? Esto es lo que se ha generado desde la fecha que tengo el gráfico abierto, ¿vale? Que aparece, esta es la fecha, la hora, ¿vale? El precio de apertura. Aquí tenemos arriba los campos que se van, en qué orden, ¿no? Se va mostrando la información. Apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen, open interest en el caso de que se diera esa información para ese activo, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Si queremos exportarlo como gráfico, o sea, como gráfico, como imagen, pues le damos aquí, exportar gráfico como imagen, y vamos a poner APL, le podemos dar el formato que queramos, es decir, en el formato que queramos, JPG, le damos a guardar, y ahora vamos a buscar ese gráfico. ¿Dónde lo he puesto? No lo veo. Aquí. Vale, pues os voy a compartir el gráfico que se acaba de generar. ¿Veis? Es simplemente ese gráfico, no me va a aparecer el menú ni ninguna otra ventana que yo tenga abierta en la página. ¿Vale? Y luego ya lo único que nos queda es el tema de imprimir. Si queremos imprimir en el menú archivo, tenemos, bueno, vamos a primero a configurar y ponerlo en horizontal, ¿no? Para la impresión. Volvemos a archivo. Podemos usar la vista previa. Así es como se imprimiría, ¿vale? Cerramos o le damos a imprimir ya directamente y ya está. Entonces, aquí en archivo, en opciones, hay determinadas categorías. Claro, todo esto no nos ha dado tiempo a verlo muy rápido, solamente os he explicado que desde aquí podemos limitar el número de días que se van a visualizar cuando abrimos un gráfico nuevo, tanto en los gráficos diarios, también en los de TIC. Luego, desde aquí es donde aplicaríamos plantillas por defecto. Si queremos en el inspector, pues que se muestre un número de decimales concretos en los indicadores. Bueno, pues todo esto es para dedicarle un rato, ¿vale? Entonces, pues ir viendo aquí las diferentes opciones que hay dentro de cada categoría. Pero bueno, lo que realmente afecta a los gráficos es lo que hay aquí en esta parte, ¿vale? Que bueno, podéis echarle un vistazo. Si tenéis alguna duda en algo, pues me podéis preguntar. Bien, entonces voy a dejar ya de compartir la plataforma y voy a dejar unos minutos por si tenéis alguna duda. Yo intento dar respuesta. El seminario se ha grabado, entonces no sé si a lo largo del día o para mañana ya estará disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Bien, bueno, pues tiro el micrófono y no obstante voy a dejar unos minutos por si tenéis alguna duda, la dejáis escrita en el chat o me queréis preguntar por voz, me lo comentáis en el chat y lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.